país. Porque nuestro Perú es grande, rico y con historia. Por eso se merece a Hernando de Soto. ¡Eso! Así, así. El Ministerio de Economía y Finanzas ha estimado, por otro lado, una pérdida potencial de 8.100 millones de soles en créditos que no podrán ser pagados por las empresas. En fin, el problema es serio, lo hemos venido repitiendo aquí. Por lo menos tenemos la satisfacción de que en Perú ya empezó el proceso de vacunación. Se anunció también el día de hoy que las que tengan más de 65 años y que tengan algún tipo de morbilidad van a tener una suerte de adelanto en el cronograma de vacunación. Así que se están haciendo los esfuerzos para que esto se avance de la manera más rápida posible, en la medida, por supuesto, de las posibilidades y de que se firmen los contratos y se concreten los arribos de los envíos de los laboratorios. Vamos a abordar en este programa, sin embargo, asuntos electorales, también vinculados, por supuesto, a la situación del país. Está con nosotros Hernando de Soto, candidato a la presidencia por Avanza País. Hernando de Soto tuvo un periodo de silencio y mucha gente dijo: ¿sigue en contienda o el candidato se piensa retirar? ¿Lo habrá evaluado? ¿Está pensando si quiere en esa posibilidad? Vamos a hacerle la pregunta de inmediato. Hernando de Soto está con nosotros aquí en los estudios, a muy buena distancia, por supuesto, para protegernos como corresponde. Hernando, buenas noches. Buenas noches, Mavila. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, esa era la primera pregunta con la que quería iniciar el programa. Hubo un tiempo de silencio. Por ahí he leído que fue estratégico el silencio, o fue estratégica la reclusión, porque aquí se trató de centrarse y de trabajar mucho, primero y de manera íntima, el programa de gobierno. Pero, ¿en algún momento pensó en la posibilidad de retirarse de la contienda? No, lo que pensé es más bien hace casi un año no meterme en la contienda, pero una vez que estoy, generalmente termino las cosas. La idea, como tú dices, era del programa. Tú sabes que una buena parte de nuestro programa se publicó, creo que alrededor del mes de agosto ya del año pasado, en la OECD, en París, donde hemos tratado de ingresar hace muchos años. Es la Organización para la Cooperación Económica, se lo llama el Club de los Ricos. Y ahí ya había 6 jefes de Estado y se me había pedido de formular un programa que se refería a todos los países del tercer mundo. Pues estábamos claros con relación a lo que hay que hacer. En general, la idea era cómo ser específico con relación al Perú, y entonces me di cuenta más o menos en diciembre que todavía le faltaban unos toques, por un lado, y estratégicamente también descubrí que las cosas ocurren los 2 últimos meses, por eso es que estamos aquí y por eso nos hemos demorado. Más parece lo segundo que lo primero, entonces. Yo diría que sí, es más, era más tener la cosa redondita, esa cosa de que uno tiene cuando hay, por ejemplo, una buena universidad, es como el huevo de Fabergé, tiene que ser perfectamente redondito, cosa que, bueno, me lo vas a poner a prueba, que si está redondito por acá, tiene que no ser contradictorio con lo que está ahí acá, porque no solamente es cuestión de saber lo que hay que hacer, en una contienda electoral hay que vender lo que uno sabe. Entonces la parte venta es la que está viendo. Y vamos a ver qué tal me va con esta entrevista y ver si lo logré. Vamos. El plan de gobierno, aquí lo tengo, lo hemos impreso, lo hemos comentado también, lo hemos estado revisando, pero quería hacer algunas preguntas de contexto. Recuerdo la última entrevista cuando se produjo esta crisis política y finalmente se eligió el señor Sagasti en el Parlamento. En aquel momento recuerdo mucho sus declaraciones aquí al programa. Dijo: Sagasti es el hombre del momento. A los 100 días del gobierno de Sagasti, ¿considera que sigue siendo el hombre para este momento del Perú? Son 2 cosas distintas. El hombre del momento y el hombre para el hombre el del momento. momento en ese momento, en claro, ese momento de crisis, pero ya pasaron 100 días. Sí, entonces si es el hombre adecuado para el momento, hasta ahora está medio jaladito, diría yo. Y eso es... ¿Lo ha decepcionado entonces? No, no me ha decepcionado, sino es lo que corresponde cuando estamos todos frente
a un enemigo infraterrestre, ¿no? Un enemigo invisible que los médicos mismos no lo conocen. Muchos dicen era una sola ola, podría haber una mutación, no parece. Los mismos médicos epidemiólogos están tratando de ver si va a venir una ola, otra ola. Estamos ahora en la cuarta ola según los Estados Unidos y estamos por entrar en la quinta. Entonces, frente a eso, yo creo que no estaba preparado porque la idea era más o menos de que hay un país gobernable y esto es un país, como tú sabes, nosotros pusimos las dos palabras del mercado, ¿no? Estado fallido, y si ha entrado a un estado que está fallido, le va a fracasar, salvo que sepa cómo reformar el estado, y en ese sentido no es por su buena voluntad, ni sus capacidades, es un hombre inteligente, lo conozco, no súper bien, pero lo conozco, pero no creo que estaba preparado para lo que es esencialmente una época de guerra en el Perú, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién hubiera podido hacerlo mejor en cualquier nosotros, caso? pero nosotros, porque hace tiempo que nos hemos preparado para eso. No se olvide que los lugares donde yo visito y soy llamado por jefes de Estado y cuando he trabajado en el Perú han sido momentos de guerra. Claro, pero la situación, digamos, no contemplaba la posibilidad de que Hernando de Soto asumiera la presidencia en ese momento. Es un candidato, hay que respetar los canales constitucionales y el señor Sagasti fue producto de una votación en el Parlamento luego de la renuncia del señor Merino, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué hace uno en momentos en los cuales el guión ya no sirve para enfrentar el futuro? Ya la manera como vamos a tener que enfrentar los problemas en el futuro era más o menos cuando luchábamos contra Sendero Luminoso, nunca habíamos visto algo similar. Y en este momento el guión no está respondiendo. Hoy día, digamos, el guión que es necesario, que es ser flexible, que si fracasa el Estado, por ejemplo, es tiempo de llamar al sector privado, a las comunidades, a los sindicatos, a los gremios informales, a los gremios formales, cómo organizar las fuerzas del país. Evidentemente que si uno sigue la tradición de Vizcarra, del expresidente Vizcarra, de sencillamente patear la pelota hacia adentro en otra cancha y no responder a los problemas, sino decir, requiere una constitución nueva en el futuro, ya no bastan. Ahora hay que estar preparado para eso y tener equipo. La enorme ventaja que tenemos nosotros no es que yo sea mejor que el presidente Sagasti, sino que estoy más preparado y tengo un equipo para guerra, entendiendo como guerra, conflicto, entendiendo como el hecho de que uno necesita más flexibilidad, reflejos que a veces historia y cultura, que la tenemos por supuesto. Uno de los últimos anuncios que ha hecho Hernando de Soto es la presentación en sociedad de este gabinete de oposición, así le ha llamado. ¿Qué es exactamente un gabinete de oposición? Le íbamos a dar otro nombre, te voy a confesar, que era gabinete en la sombra, que es lo acostumbrado en los países avanzados, que es que se reconoce que el Estado está organizado con algún tipo de personas que manejan el Ejecutivo y que la mejor manera de servir al país es darle alternativas, no solamente al país para competir, sino también para el gobierno, cosa que se orienta y nadie chismea, nadie va y sencillamente hace fuga de información hacia la prensa, sino más bien se le dice, usted hizo tal cosa y yo lo reto a hacer esta cosa distinta, si es que creemos que es responsable. Entonces lo que hemos dicho es, ¿por qué no hacerlo en el Perú? Y por eso lo que he hecho es también para lucir mi equipo, de que tenemos una persona o varias personas para poder responder donde es necesario retar a la gente del gobierno y que el gobierno vea que hay otra forma, como la gente, el pueblo general del Perú vea que hay alternativas. Y como tenemos pues con nosotros personas que han hecho estrategias en momentos de guerra, el general Williams, que descabezó al MRTA, el general Miyashiro, que descabezó a Sendero Luminoso, Pancho Tudela, que cerró la frontera con Ecuador, que ha sido de una zona de conflictos hace tiempo, todas esas distintas personas las tengo alineadas para que, y ya hemos comenzado a retar al gobierno en ciertos frentes. A retar a este gobierno. Es decir, no es la presentación de un equipo que intervendría tomando decisiones si es que Hernando de Soto gana las elecciones. No necesariamente. No, es un equipo que empieza a trabajar hoy y cuyas propuestas empiezan a ser visibles hoy.
Es un equipo que ya tiene las propuestas desde hace un tiempo, pero las está presentando en la situación presente, para que se sepa que nosotros no solamente hemos leído los libros, sino los hemos cerrado y hemos abierto los ojos. Es interesante porque el fenómeno del señor Sagasti, la elección del señor Sagasti obligó, por lo menos, o propició que en el caso de Julio Guzmán, que tiene una bancada, ¿no? Él optara más bien por tomar una distancia del gobierno para no perjudicar su campaña. Dijo, no, vamos a respetar, el gobierno es el gobierno. Y a veces uno se preguntaba si era la mejor estrategia, porque no tiene nada de malo que el presidente en funciones pertenezca a un partido, que no sea candidato correcto, hasta ahí, y que no interfiera, por supuesto, en el proceso electoral, ni haga uso de los recursos del Estado para favorecer a su partido, pero que sea un militante y que tenga algunas ideas en común con algunos parlamentarios es parte del ejercicio civilizado de la democracia. En el caso suyo, la estrategia es al revés, por obvias razones, es decir, poner en este momento a estos especialistas al servicio de Sagasti, si lo entiendo bien. Hemos hecho dos cosas. Lo hemos retado diciendo que varias de sus propuestas no son lo suficientemente maduras, no han sido bien pensadas, hay mejores alternativas, hay hasta mejor gente, eso por un lado, pero al mismo tiempo le hemos dicho la cosa siguiente: todos somos peruanos, estamos en tiempo de guerra, sabemos cómo evitar muertes, sabemos y nos hemos nutrido mucho mejor, que yo creo que el gobierno, de lejos mejor, de qué países han tenido éxito, por qué lo han tenido éxito. Hemos pensado los éxitos de afuera en el contexto nacional y evidentemente si podemos ayudar al gobierno le va a convenir al gobierno, pero sobre todo le va a convenir al país, ¿no es cierto? Y de nuestro lado espero que demuestre que somos civilizados, que somos democráticos y no nos importa perder algunos puntos por estar asociado con un gobierno que no es de lo más popular actualmente. Entonces, ¿y la respuesta del gobierno? Hasta ahora no hay respuesta. Y la otra posibilidad, por supuesto, ya que estamos en contienda, hay que competir, es que de repente yo tengo un equipo para lucir mejor que el que tiene el mejor, señor Guzmán. Muy bien. A propósito de lo que nos decía de este silencio y de las especulaciones en torno a su candidatura, ¿es cierto que el señor López Aliaga le propuso en algún momento ser su vicepresidente? No solamente me propuso ser su vicepresidente, lo tengo por escrito, me propuso ser el candidato a la presidencia. ¿Ser Hernando de Soto candidato a la presidencia de Renovación? Sí, pero por supuesto. Y siempre ha tenido una actitud muy positiva hacia nosotros, ha hablado maravillas de mí en televisión, pero ahora que yo entré en la contienda, está de lo más agresivo últimamente, cosa que no es de sorprender, es un emprendedor, es una persona que lucha y le encanta meterle juicios a todo el mundo, entonces es una actitud pero bastante lo de la lógica. Vicepresidencia lo descartó o No, se contempló en la baraja de... No recuerdo el que me haya propuesto la candidatura a la vicepresidencia. Lo que sí recuerdo, no me esperaba esta pregunta, es que sí me la propuso para la presidencia. Ajá. Ajá. Y le dijo no. Y tampoco No, yo al principio le agradecí, lo pensé y dije, yo puedo ayudar de cualquier manera, y cuando yo comencé a ver lo que él tenía como plan, yo me dije, ups, yo puedo hacer. Pero en ese momento todavía no estaba decidida su participación en la carrera. No estaba decidida, porque no hubiese sido desleal decir, pónmelo por escrito, y de ahí de repente sorprenderlo. No, en ese momento no estaba claro, pero mientras más hablaba Rafael López Aliaga, más me daba cuenta que yo podía formar una alternativa más interesante, y ser empresario, ser artista, ser periodista, es competir con otros. Por ejemplo, en ese mismo momento que tú y yo estamos conversando, Mávila, hay otros programas en paralelo. Eso hace que este programa sea más interesante. Entonces yo lo que dije, esto es deportivo. Pues he hecho una propuesta. Bueno, este programa suele ser más interesante con Hernando de Soto o sin Hernando de Soto. Pero yo creo que tienes un magnífico programa y eres súper competitiva, Mávila, y definitivamente mucho más guapa que tus contendores. Entonces, a lo que yo voy es que en ese momento a mí me pareció, oye, ¿quieres entrar al mercado? Yo soy... ¿Se puede decir que quizá esa invitación de alguna manera fue dejando una semilla que creció hasta que cocinara y lo pensara bien, sirvió para repensar la decisión de no participar activamente en política?
nos sirvió para hacer la cosa siguiente, para darme cuenta que frente a lo que yo considero son mis responsabilidades en la vida, ¿no? Siempre he tenido una idea que viene de la familia de servicio público, mis antepasados, desde abuelos hasta tíos y bisabuelos en Arequipa, era formar escuelas de primaria, estaban muy dedicados a ayudar a niños, a ayudar a los pobres. Cuando morían decían muero en la última miseria, porque la idea era no tener plata en el bolsillo ni en el bolsillo del último terno colgado, porque eran muy católicos, entonces la idea era los votos también de pobreza. Entonces cuando eso ocurre, unas razones por las cuales yo vine a vivir en Perú, a pesar de que he crecido en el exterior, es decir, yo soy una persona que no le nace la patria por adentro, a mí el Perú me enamoró, yo me sedujo. Entonces era de poder ser una cosa que no podía ser en el exterior, ya que no había optado por un pasaporte externo, es ser peruano y ser peruano ciudadano y hacer algo para el Perú. Entonces, en ese sentido, escuchándolo a Rafael, comencé a ver qué tipo de equipo tienes. A ver, Rafael, ¿qué propones para el país? Ajá, interesante. Y después dije, oye, lo que puede ofrecer Rafael está acá y lo que vamos a ofrecer está acá. El Perú merece algo mejor. A propósito de las personalidades que ha mencionado, hay quienes dicen, bueno, tanto Rafael López Aliaga como Hernando de Soto son de alguna manera un fujimorismo sin Fujimori. Está el señor Tudela, está el señor Miyashiro, que fueron en otro tiempo cuadros fujimoristas. Claro. El problema en eso, con esa afirmación que tú citas a otros, es que el fujimorismo es una cosa que yo tengo mucha dificultad en definir, a pesar de que conozco a Alberto Fujimori muy bien. Yo no asocio el fujimorismo con una ideología o una conducta en particular. Yo conozco a un Alberto Fujimori izquierdista que gana las elecciones en 1990, uno que tiene miembros del MRTA en su grupo legislativo, uno que no quería el shock económico, y yo lo he visto decir que no lo iba a hacer. Yo he estado presente porque me había ofrecido ser primer ministro y he tenido que combatirlo por hacer el shock, y cuando ya está convencido había un segundo Alberto Fujimori. Y ese segundo Alberto Fujimori después es sucedido por un tercer Alberto Fujimori golpista, que yo condené. Y yo he tratado de sacarnos de esa, y lo hice creo que con éxito en las Bahamas, tratar de salir de ahí. Y luego hay el Alberto Fujimori asociado con gángsters. Él yo creo que es una persona correcta, por lo menos eso es como yo lo recuerdo, pero ¿qué estaba haciendo con Vladimiro Montesinos? ¿Qué estaba haciendo con estas personas tan torcidas? Ha tenido que saber, pienso yo, y ha sido demasiado tolerante. Después he conocido, bueno, no directamente, pero lo he observado porque no lo había visto en más de 27, 28 años, el Alberto Fujimori, que en algo se sentía japonés y por eso no tuvo problema de ir a la... Sin embargo, después de esos tantos, Alberto Fujimori sí colaboró con el proyecto de Keiko Fujimori, ¿no? Ahí es el problema. No colaboré con el proyecto Keiko Fujimori porque no tenía un proyecto. Ella colaboró con mi proyecto. Esa fue lo que hicimos, un anuncio a 2 páginas en todos los periódicos diciendo: De Soto tiene una manera de resolver una enorme contradicción social en el país, que es los sectores C, D y E, que no tienen derechos legales, que están en condición de informalidad. ¿Cómo los integramos en economía y mercado? Ese es mi programa. Y los programas que ella apoyaba, COFOPRI, los registros, la Defensoría del Pueblo, fueron todos diseñados por mí. Cosa que la única corrección que te pido es ella colaborar con nuestros proyectos, a cambio de lo cual yo la apoyaba porque estaba tomando la decisión correcta. Claro, pero la candidata era ella, digamos. La candidata era ella y yo no tenía ninguna intención de ser presidente, al contrario, me encantaba que otra persona tome esa tremenda responsabilidad, que no es de inventar cuando uno es jefe de orquesta o jefe de gobierno, es más bien tomar la responsabilidad, decidir, ¿no? Si tú ves esos programas ahora que existen en televisión, en Netflix, hay muchos programas políticos, y todos los programas políticos es un jefe de Estado diciendo qué decisión tomo. Y esas decisiones tienen consecuencias enormes. Entonces yo no le pedía a Keiko, ni como le he pedido jamás a Alberto Fujimori, ni a Alan García, ni a los 20 y tantos jefes de Estado con los cuales yo he hecho proyectos, de que se imaginen los proyectos. Yo lo que les he pedido es
me respaldan y toman la decisión pertinente, y si no la toman, entonces no tenemos contrato. Entonces aquí lo que tenemos es, en el caso de Keiko, para mí hubo por supuesto una decepción, a pesar de que yo le aprecio mucho, porque cuando ya ganó el legislativo, que no es poca cosa, es legislar, tomar decisiones, ya no volví a tener noticias suyas y todas las promesas de formalización se las llevó el viento. Claro, pero el bolsón electoral es el bolsón electoral fujimorista, ¿no? Es el bolsón que le permite todavía a Keiko Fujimori continuar a pesar del desgaste que ha tenido, ¿no? Y quizá por ello es que ella está recurriendo a esta estrategia de aparecer, por ejemplo, recientemente en una fotografía sobre un tractor, ¿no? Es muy directa la alusión a la imagen de su padre, ¿no? Y el eslogan del volver a empezar. Entonces, que Hernando de Soto reclute a cuadros que en su momento estuvieron muy asociados con esa imagen es pelear ese bolsón electoral. Bueno, comenzamos lo primero. La primera cosa es que no es que yo he jalado personas que con el presidente Fujimori respondían en una ideología particular, sino a personas destacadas, porque Alberto Fujimori sabía reclutar mucho mejor que su hija, y entonces reclutó a Pancho Tudela, que cerró la frontera con Ecuador y tenía un plan para acabar con todos los problemas que todavía eran remanentes de los viejos conflictos con Chile. Cuando se trató del general Miyashiro, que había sido parte de la formación del GEIN, el GEIN con el cual se derrotó y capturó al Sendero Luminoso en Lima, al final, eso fue diseñado en tiempos de Alan García. Entonces yo en ese momento estaba hablando con dos personas completamente distintas, y el general Williams no tiene ningún color político. En otras palabras, eso de hablar, primera cosa, de la asociación con Fujimori había esperado una cantidad excelente de personas, y yo voy por supuesto a recurrir a ellos, entre otras cosas porque demostraron sus éxitos. Ahora, lo del bolsón no es parte de una estrategia. La prueba de ello, si tú quieres, es que cuando tú tienes y ves cualquiera de mis libros, que como tú sabes son súper vendidos en el exterior y aquí también, a ellos están dedicados a mis amigos los empresarios que tienen la visión, que tienen la capacidad de crear riqueza, y amigos de izquierda que quieren justicia. Yo no creo en ese bolsón fujimorista. Yo no veo el fujimorismo, para comenzar, como un partido político, yo lo veo como una dinastía, que es distinto. Y en las dinastías, como tú sabes, la reina Isabel piensa distinto que Harry, y Harry piensa distinto que Felipe, y todos eran distintos que Adolfo. No es un partido político, no soy una alternativa fujimorista, aunque muchos de los logros de Fujimori son nuestros. Eso de sí acuerdo. Es cierto. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el candidato de Avanza País, Hernando de Soto. Toyota, una vida de confianza. Bien, para hoy nos espera una mañana soleada con una cálida y muy leve brisa que irá perdiendo fuerza durante el día. El cielo estará mayormente despejado en todo el país para disfrutar de una linda jornada al aire libre. Lo que sí, atentos a un cambio de clima donde se prevén lluvias torrenciales a partir de las 15 horas. Nueva Hilux, nada detiene tu próximo paso. Leoncito es una empresa regional lambayecana. Iniciamos vendiendo artículos de plástico, luego cuando fuimos creciendo tomamos un triciclo y donde distribuíamos nuestros productos. En la actualidad tenemos 11 puntos de venta donde vendemos un amplio portafolio de productos. Antes de la pandemia teníamos 325 empleados, luego con la pandemia Leoncito entró en suspensión perfecta.
nos reactivamos y actualmente estamos bordeando los 400 empleados. El sobrecosto laboral es una de las principales barreras del por qué no podemos seguir dando trabajo a gran parte de los peruanos. El gobierno no solo debe tener un rol fiscalizador, el gobierno debe tener también un rol promotor. Desde que la Comisión de Reforma del Congreso aprobó el proyecto de ley para que los fondos de jubilación pasen a ser controlados por el Estado, ha habido mucha confusión. Por eso, queremos mostrar el propio texto del proyecto de ley para poder aclarar las dudas de nuestros afiliados. ¿Es verdad que los afiliados a las AFP pasarán al Sistema Integrado Universal de Pensiones, SIUP? Sí es cierto. El artículo 9.3 del proyecto de ley dice claramente: los asegurados del sistema privado de pensiones pasan al SIUP con los fondos acumulados que a la fecha de su traslado figuren en su cuenta individual de capitalización. La edad de traslado es determinada por el reglamento, artículo 9.2. Reformemos el sistema, pero con propuestas que beneficien a nuestros afiliados. Muy bien, continuamos con el candidato Hernando de Soto, el candidato de Avanza País. Estamos hablando del programa de gobierno y también, por supuesto, de coyuntura. Vizcarra se ha robado las vacunas, dijo Hernando de Soto recientemente. Me imagino condenando esto que se ha denominado el Vacunagate. No sé si dije eso, posiblemente lo dije, tú sabes, en el calor. Lo que creo es que ha abusado del monopolio estatal. Si el Estado ha decidido que va a tomar el monopolio de las vacunas, quiere decir que puede decidir entre la vida y la muerte. Está bien, hay que ver si los viejitos, los maduritos, como soy yo, entran antes, las señoras antes de los otros, los niños, todo eso está bien. Pero si uno tiene el monopolio y decide que lo que va a hacer con ese monopolio más bien favorecer a su partidocracia, es decir, su entorno político y familiar, eso en derecho internacional, en jurisprudencia, tiene un nombre y es homicidio. Porque cuando un capitán, porque yo he estado consultando con con jueces de la Corte Suprema de distintos países, pues los conozco, pues la naturaleza de mi trabajo, dice, mira, hay un jefe de Estado que está sentado sobre un monopolio, no deje que nadie, ni siquiera debajo de él hayan distintos ministerios que están en la compra, solamente uno, entonces tiene un monopolio cerrado. Y con ese monopolio ya no es una cuestión de que, oye, voy a dejar que tal persona construya una refinería, o se compre un satélite, o se haga una carretera, sino yo tengo el derecho de decidir quién vive y quién muera, y voy a decir que los míos viven. Eso, según derecho internacional, es a homicidio. Aun cuando Vizcarra, digamos, no tenía la administración directa, la tutela de la administración directa de ese lote de vacunas, y más bien se habla de una responsabilidad compartida entre el MINSA y la Universidad Cayetano Heredia. Puede ser, pero el hecho es que él fue presidente, se vacunó, es un hombre inteligente, astuto, eso no les ha escapado. Mira, en momentos de angustia, los dos ejemplos que me han dado las personas que estoy reuniendo en Europa y los Estados Unidos para situar el Perú, ¿no? Ya me estoy metido en política, yo tengo que saber qué pasó y cómo se ve esto internacionalmente y cómo se va a ver dentro de 6 meses. Si es que yo soy presidente, tengo que poder explicar que los peruanos podemos hacer justicia y sabemos qué es lo que pasó. Entonces les he preguntado qué dice la jurisprudencia y lo más cercano que han encontrado es la historia naval. Cuando se ha hundido un buque y no hay suficientes buques salvavidas, ¿no es cierto? Si lo que hace el capitán o el jefe del buque es utilizar los botes salvavidas y él se salva primero, homicidio no intencional, pero homicidio. Puede ser también doloso, por supuesto. ¿Eso aplicaría a Pilar Macetti también? Supongo que, bueno, eso no sé, no conozco los detalles, pero el jefe de Estado evidentemente era quien decidía, es decir, él es jefe de Estado, él es el jefe de orquesta. No puede uno sencillamente decirlo, todo responde a la ministra también en un Estado tan vertical como es el peruano dice lo que tiene. ¿Y cuál es el contraste? Es el Titanic.
¿no es cierto? El Titanic, ahí está el capitán del Titanic, no hay suficientes botes salvavidas, se estrella contra el iceberg, ¡boom! Cae abajo Leonardo DiCaprio y todo el mundo se hunde, se ahoga, y el capitán del buque, ¿qué hace? Se baja con el barco. Por eso hacía la alusión y la extensión del comentario de Pilar Massetti, porque ella utilizó de alguna manera esa misma metáfora, ¿no? El capitán del barco es el último, lo dijo, ¿no? Y bueno, esa fue una declaración, digamos, lamentable, porque luego se descubre que ella tenía el chaleco salvavidas puesto. Bueno, yo no he visto esos detalles, yo lo que he tratado de ver es, entre el poco tiempo que tengo para ver tantas cosas, es cómo explicamos que en el caso del Perú, teniendo 4.000 o lo que sean botes salvavidas, el presidente escoge a sí mismo, su familia, los suyos, no nos cuenta. Y todo eso, cuando he preguntado a juristas, que entiendo yo organizarse con esto, inclusive estamos hablando de tomar contacto con el juez Garzón para ver si no hay justicia en el Perú, cómo lo hacemos desde afuera, para indicar pues que no somos un país de gente mediocre, que sabemos arreglar nuestros problemas y que vamos a saber vencerlos. Yo lo que tengo hasta ahora es que el modelo de jurisprudencia es que si alguien tiene el derecho a un monopolio, ¿no es cierto?, como ellos lo han infringido, y dice, estos viven y estos mueren, eso es el Imperio Romano, eso es antes de la democracia, eso es antes de Montesquieu, eso no es democrático. Acá hay algunos puntos a propósito del plan de gobierno, ya para entrar en eso, y uno de los temas más importantes es sin duda, junto al del control de la pandemia, la recuperación económica. La recuperación económica va a ser muy, muy importante en un país, además de las características del Perú, con tanta gente que ha quedado desempleada. Hay una pregunta que tenía aquí preparada respecto a continuar política fiscal expansiva sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Es lo que dice el plan de gobierno, que lo tenemos impreso acá. Se ha registrado un déficit bastante alto en recaudación tributaria del 9%, casi igual que hace 30 años, ¿no? Y además el endeudamiento que ha crecido. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Crear nuevos impuestos? Y sobre ese nuevo impuesto, ¿qué opinas sobre esta propuesta de Verónica Mendoza del impuesto a la riqueza como una alternativa para equilibrar y recortar brechas en un país tan desigual como Perú? Bueno, la primera cosa es que unas cosas que había ocurrido efectivamente a medida que nos fuimos constituyendo como partido político solamente en vísperas, justo antes de la inscripción del partido, es que cuando entró el programa de gobierno, lo que entró sobre todo eran aquellos que son dueños del partido, porque yo soy una especie de inquilino dentro del partido, la mayoría, yo dirijo la campaña, etcétera, pero el programa de gobierno que entró fue el escrito anteriormente. Y yo lo que he hecho es, como tú sabes o no sabes, se me está publicando en todos los periódicos, es un programa de 4 puntos. Y esos puntos indican la cosa siguiente, que nosotros podemos desencadenar, podemos desbloquear una cantidad de potencial que en el Perú está lista para despegar. Y si logramos eso, que yo estoy convencido que lo vamos a lograr, es decir, que todos los proyectos que están en conflicto solamente en la minería, son $1 millón de dólares. Si nosotros logramos que esos proyectos efectivamente sean desbloqueados, tanto formal como informal, vamos a introducir dentro de la economía unos 137.000 millones de dólares y por lo tanto no se van a necesitar nuevos impuestos. Al contrario, yo quisiera ver de qué manera bajamos la carga fiscal, porque van a haber ingresos de otro tipo, y damos más bien estos ingresos directamente a los bolsillos de los ciudadanos vía la capitalización de sus activos e indicamos a los inversionistas exteriores que el Perú compite con ventaja y estamos en mejor situación que nuestros competidores en el mercado internacional, cosa que no. ¿Incluyendo Bambas, por ejemplo, como Pero proyecto? por supuesto que sí, nosotros estamos conversando con las comunidades de Bambas varias veces, no solamente eso, sino con las comunidades que están bloqueando Conga y los 170 y tantos proyectos del Perú, además de los 500.000 mineros informales, que probablemente son los que pueden producir mayor empleo que el sector formal, porque hacer un socavón es mucho más rápido, fácil y tiene menos costos que hacer un tajo abierto. Hablamos de cuadros, de la importancia de tener un equipo.
el gasto público ha sido ineficiente y se critica mucho a los cuadros precisamente, a los cuadros que hay o a la tramitología que hay que seguir para poder tomar decisiones, precisamente de lo que hablábamos hace unos minutos. ¿Cómo corregir ese funcionamiento, la ineficiencia del sector público? Hay una forma, en primer lugar, que es importante, es ubicarse. Si hoy día hay problemas que tenemos de un Estado fallido, la responsabilidad no es de la administración pública, sino de los políticos que mandan. El Ejecutivo, como hemos conversado varias veces, produce el 98% de las normas y entonces es responsable muchísimas veces, digamos 50 veces más que el Legislativo por malas normas. Eso incluye el presidente de la República. Las condiciones mediante las cuales el jefe de Estado puede firmar y tomar decisiones sin consultar, sin recoger pareceres, sin dejar que entre también el sector privado para ver qué dice, para poder compararlo con otros programas, de la misma manera que comparamos programas de televisión, de la misma manera que comparamos un artista con el otro, un boxeador con el otro. Si eso no existe, no hay norte. Entonces, lo que nosotros vamos a transformar en lo que se refiere al Perú es la manera que los políticos toman decisiones y dejar de culpar a los empleados públicos, porque hay muy buenos y los políticos siempre dicen, pues, ¿qué es el Estado? Nosotros sabemos que las decisiones pueden ser transformadas utilizando instituciones que existen en otros países y que están en nuestra Constitución, que va desde el referéndum, la consulta previa y el costo-beneficio de las normas, y nunca sorprender al electorado o al público sacando una norma tras otra y ellos están en una situación de expectativa y todo es un desfile de sorpresa. ¿Y no eso le va a acabar. preocupa ser una persona mucho más conocida en Lima que en provincias cuando hablamos, por ejemplo, de consulta popular, de referéndum, de descentralizar las decisiones y la corrupción en los gobiernos regionales, por ejemplo, que también es parte de todo este problema para la ejecución del gasto? No, yo creo que hay lugares donde, en las cuales hay que descentralizar y hay lugares en los cuales hay que centralizar. Por ejemplo, el agua. Se ha descentralizado el agua, estamos llenos de camiones cisternas y cuestan 6 veces más el agua que ellos dan, que supondríamos poner tubería. Si hubiera un sistema formal de propiedad, uno ya tiene la base, la garantía, los credenciales para poder financiar las cañerías. ¿Y por qué no se hace? Todo el mundo habla de eso, porque evidentemente hay algo a nivel local que no funciona. Buenas películas que habrás visto en las cuales los Estados Unidos comienzan a luchar contra el crimen, la delincuencia y la coima en los Estados Unidos, y la idea entonces es uno agarra a gente que se forma la FBI en Washington para ir y corregir las cosas abajo, y se pelea con sheriffs corruptos, se pelea con alcaldes corruptos. En muchos casos del Perú yo voy a recentralizar si es que soy presidente, porque yo voy a hacer, mi problema no es si centraliza o se descentraliza, mi problema es dónde está la posibilidad de hacer algo efectivo, y no siempre es local. Por supuesto que vamos a respetar las cosas locales porque ellos tienen información, pero la ejecución no es necesariamente descentralizada. Yo voy a poder ver uno con el otro, y como en las películas de policías modernos en los Estados Unidos, los sheriffs van a competir con el Poder Ejecutivo, van a competir de distintas maneras, y además quien me está organizando el detalle de todo esto, cómo va a cambiar el sistema de seguridad en el Perú, cómo repotenciamos y subdividimos las tareas en el Ministerio del Interior, está a cargo del general Miyashiro. ¿Él sería el ministro del Interior en un eventual gobierno? Eso es el entendimiento. Ese sí, es el entendimiento. Claro, ¿Y de salud y de economía quiénes serían? No, todavía está el gobierno en la sombra. La gente, no llegué a contestar eso anteriormente, la idea de un gabinete en la sombra es que en esta etapa lo que importa más que la gestión y la administración es los que saben comunicar. Entonces, mi gabinete de oposición está ahí para comunicar, sobre todo. Muchos de ellos también son excelentes ejecutivos y evidentemente en su momento
se verá si son ministros o no, pero lo importante también, Mávila, es la cosa siguiente. Esta realidad está cambiando día tras día. Entonces yo quiero asegurarme que en julio, llegado el julio, los que son más adecuados en ese momento y como se decida finalmente dividir o componer los ministerios, no abolirlos, sino cómo rearticularlos, ya veré en ese momento quién va en qué lugar y eso es mi responsabilidad. De acuerdo, muy bien. Vamos llegando al final de la entrevista. Acá hay también una meta bastante ambiciosa de subir muchísimo el porcentaje del PBI en salud, pero me indican que ya el tiempo se nos agotó. ¿Será para la próxima? Si me invitas, ahí estaré, Mávila. Por favor. Entonces, ese gabinete en la sombra no es necesariamente el gabinete que llegaría a acompañarlo en caso ganara la presidencia. Es un gabinete de guerra electoral. De acuerdo. Muchísimas gracias, Hernando de Soto, por estar con nosotros. Gracias, Mávila, por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Compatriotas, llegó el momento de unirnos, cerrando las crecientes brechas entre formales e informales. Agroexportadores, jornaleros y campesinos, jóvenes y fuerzas del orden, petroleros y nativos, mineros de socavón y de tajo abierto. Tenemos un plan para conciliar los intereses en conflicto, acabar con el caos que nos aqueja y poner a los peruanos bajo una sola ley. Sabemos cómo hacerlo. Sabemos. Queridos compatriotas, las clases populares del Perú, los llamados CDE, tienen un capital potencial que hasta ahora no se aprovecha. Viviendas con un valor de 80.000 millones de dólares, taxis, microbuses, colectivos, mototaxis informales con un valor de 3.500 millones de dólares, 2.300.000 MIPES que generan 45.000 millones de ingresos anuales. Sin embargo, todo este capital está adormecido, porque sus dueños no tienen los instrumentos, tales como fusionarse e integrar cadenas productivas que les permitirían acceder a créditos baratos y formar capital. Durante el primer año de mi gobierno tendrán esos instrumentos y podrán crecer. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Sabemos. Queridos compatriotas, este año pondré al alcance de las pequeñas empresas un mercado de 5.000 millones de dólares anuales. Esta es y siempre ha sido la obligación legal del Estado, contratar el 40% de sus compras con las MIPES, pero no cumple debido a una serie de trabas, incluyendo no darles la información oportuna para que puedan ganar las licitaciones. Conmigo ya no habrán sorpresas. Las MIPES tendrán por adelantado todo lo que necesitan para acceder a este gran mercado. Nosotros sabemos cómo hacer esto. Sabemos. Queridos compatriotas, en mi gobierno habrá espacio para todos, para que crezcamos todos. La verdad es que necesitamos tanto de la minería como de la agricultura.
Por eso, junto con el desbloqueo de las minas, daremos a los campesinos en la superficie de los yacimientos mineros las certificaciones que necesitan para que, al igual que esos mineros, tengan los instrumentos necesarios para defenderse en pie de igualdad frente a intereses globales y aprovechar sus certificaciones para identificarse a nivel nacional e internacional y acceder al crédito y formar capital para desarrollar su agricultura, si es que eso prefieren. No habrán exclusiones. Sabemos cómo hacer eso. Sabemos.